que el hecho de que vos conozcas el resultado de lo que estás preguntando ya cambia el resultado de lo que está sucediendo. Yo me di cuenta en este tiempo es que la intención es lo más importante. Los usan por costumbre, pero en realidad no entienden qué carga energética tienen. Entonces sería bueno hacer una revisión, porque tal vez con lo que vos querés conectar para trabajar, elegís un mazo que tal vez su carga energética no está muy buena. La forma de responder de los mazos no es siempre la misma, cada mazo va a ser muy diferente. Una de las cosas que también están buenas para hacer es entrevistar a tu propio mazo. Y que si vos acomodás las cartas según formas geométricas básicas, Ujú. lo que se permite es un mejor encauzamiento de la energía en una respuesta cuando está referida y ligada a un elemento. Iluminados, anónimos, o tal vez no. Iluminados. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo capítulo de Iluminados Anónimos, tu grupo de autoayuda espiritual. Mi nombre es Gabriel, soy tarotista, canalizador y me acompaña Magalí. ¿Cómo andan? Mi nombre es Maggie, soy sanadora y canalizadora hace 16 años. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito más lúdico tal vez, a comparación de lo que veníamos hablando los últimos capítulos. Vamos a estar hablando del tarot y algunas que otras herramientas si llegamos con el tiempo. Así que nada, empezamos. La verdad que el Voy a, tarot... Sí, Quiero decir algo primero. vamos. Yo no sé nada de tarot, así que esto me viene bárbaro como para instruirme y desasnarme un poco, porque yo hago el tipo de preguntas de estas de que decís, ¿por qué harías esta pregunta? O sea, ¿qué es lo que está mal con vos? Bueno, Ok. entonces esto me va a venir muy bien. Genial, genial, genial. Sí, está muy bueno. Para mí el tarot fue como la herramienta de entrada a todo lo que es la espiritualidad. Que voy a hacer una pausa ahora de algo, de una frase que venía pensando en estos últimos días y digo, esto es algo que me viene dando vueltas y creo que también está bueno como para compartirlo, de que, bueno, un poco lo que veníamos hablando sobre qué es la espiritualidad, cómo se maneja y que está muy ligado a lo que es la religión y ir a rezar los domingos o con la religión que sea, con sus prácticas. Y por lo menos para mí, con todo este tiempo que llevo de descubrimiento, yo creo que la espiritualidad, sin ir tan lejos como cualquier tipo de deidad X, Mm. es buscar o tratar de alcanzar la mejor versión de uno mismo. O sea, ir conociéndose e ir mejorando constantemente para ser la mejor versión de uno mismo. Para mí eso es lo que creo que es la clave de estar diciendo, no sé, no tengo que estar siguiendo el ejemplo de nadie, no tengo que ser como nadie, tengo que buscar mi versión nada más. Es muy lindo, me gusta, me gusta. Es como una buena... Mira, robamos la definición y la clavamos acá abajo. Es que está La bueno. espiritualidad es... Sí, 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 sí. Yo creo que está bueno y abarca cualquier cosa, desde lo cotidiano, desde que, bueno, ¿qué hago con esta situación que me molesta todo el tiempo? ¿Qué hago con esto que me pasa todos los días? Nada, y y te pone a vos en el centro. El centro no es ninguna otra entidad que tiene todas las verdades y vos no. Está bueno Eh, porque es lo que te dicen. A ver, yo tal vez lo digo de una forma un poco, bueno, un poco no, mucho más burda de lo que ellos hablan todo muy bonito, pero digo, ellos lo que te dicen es dejate de joder con el resto claro, y mirate vos. O sea, exacto, fíjate vos, y eso no te lo dicen como no caigas en la egocentría. Pero exacto. lo que vos estás diciendo está muy bien porque lo estás bajando a tierra por completo. Tipo, ¿cuál es mi versión, mi mejor versión? O qué, cómo es que yo me puedo sentir pleno haciendo todo lo que quiero hacer en el día a día y sentirme bien. Exacto, exacto. Entonces me parece que está muy, muy buena la definición porque es muy, muy humana y algo muy bajado a tierra. Es eso, es eso lo que se necesita ahora, me parece. Sí, Despegarlo de toda esta cosa religiosa, o sea, con todo el respeto para la gente sí, que sí, sigue obvio. la religión, ¿no? Pero también es como que la religión en algún punto se volvió mala palabra, porque hay muchos que es como que le decís cristianos o judíos o lo que sea, y parece que les empieza a agarrar urticaria, ¿me Sí, entendés? Ya antes era como que había gente que decían, bueno, si este entra a la iglesia se prende fuego, ¿me claro, entendés? sí, tal Y hoy cual. en día yo creo que el 50% de la población mundial al menos piensa
para sí mismo, que Ujú. si entra a una iglesia se prende fuego. Claro. Sí, ¿Entendés? sí, Es sí, como que sí, se sí. empieza a brotar. Entonces está bueno también entender que es algo cotidiano, es lo que vos decís, me parece que está muy bueno lo que dijiste. Sí, está bueno también lo que vos decías de que nada, como que uno ya encapsula una idea, ¿no? Le clavas una etiqueta de esta persona por ser cristiano o lo que sea, tiene ciertas características, ¿no? Como ya decís, ya predefinís a la persona de cómo es o de qué forma piensa. Y sin ir más lejos también pasa un poco con la espiritualidad, cuando vos le decís, no sé, soy tarotista, soy espiritual o lo que sea, también tenemos como todas esas etiquetas de los demás, de que nos ven y que dicen, sos raro, sos loco. Bueno, yo admito que durante una buena cantidad de años a mí el tarot era una cosa que le huía y no me gustaba, no me gustaba. De hecho, una vez atendiendo a una mujer le dije, me parece que vos lo que necesitas es un tarotista. Mira, Y le dije, bueno, por allá está la puerta. O sea, se lo dije porque me estaba haciendo unas preguntas que eran tipo, no, claro, no, no da. Y eso era un problema mío. claro. Eso era falta de entendimiento mío. Y de hecho, hoy hablo con tarotistas y es más, vos me has tirado las cartas Ujú. y me has ayudado porque el canalizador también necesita, o el sanador, el canalizador también necesita acompañamiento. Y vos me has tirado las cartas, pero Sí, eso era un prejuicio mío en algún claro. momento. Y eso que decís también está buenísimo porque es eso, es crear ideas de algo que en realidad, y tiene que ver con lo que hablaban en el episodio anterior, Ujú. esas son tus propias verdades, que no son Exacto. reales, o sí, pero ves, mira la historia que te armaste en la cabeza y nada que ver, porque realmente hay mucha gente que hace esto del tarot o lo de los oráculos, que no entiendo bien qué se diferencian, pero digo, son cartas, yo entiendo que son cartas, y así todo es como que todo va en una misma bolsa y no entendés bien, pero igual lo rechazás. Sí. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te agarrás así y te pones así? Bueno, no sé, no sabemos, nadie lo Sí, y sabe. aparte sin entenderlo y sin conocerlo, y si tampoco investigás un poco, no podés sacarle ese miedo que tenés. Yo durante, no sé si toda la vida, pero gran parte de mi vida como que me llamaba la atención, he ido a un par de tarotistas a través de mi vida, y era como todo muy... Me han tocado de todos. Me han tocado algunos que tenían tipo toda la habitación llena de velas y estatuas y qué sé yo. Y no hacía Claro. como la gran cosa, pero parecía como que entrabas a un templo y estabas como, me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada, no voy a Claro. tocar nada porque por las dudas, Acá llego a tocar una estampita, se me cae y me parte un rayo. claro, me saca la cabeza. Por las dudas no nada. No. Y he ido con otras personas que estaban más tranquilas, tipo una mesita de plástico plegable, cartas súper normales, súper Yo tranquilas. rebanco, mira, corazones coreanos, corazones para los de la mesita plegable. Sí, 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 sí. porque esa es la gente que tipo no tiene dónde, no sabe bien cómo, pero dice, vamos, son los Sí, valientes. Así sí, que sí, yo los sí. rebanco. Me acuerdo que era el garage de la casa de esa persona que lo había reacondicionado como para mesita plegable, sillita, la gente esperaba en el pasillito de la casa, iba pasando de a Qué poquito. bien, qué Estaba bien. fantástico. Sí. Eh, Como por si, hay de todo y bueno, nada, es como que cada uno arma obviamente el ambiente que le es más cómodo, que ya un poquito voy a ir hablando más adelante, pero bueno, sí, me ha llamado siempre la atención y me cayó un mazo de cartas hace un par de años y dije, vamos a ver qué es esto, vamos a probar. Y estuvo muy bueno, la verdad que fui descubriendo un montón de cosas. Ya después voy a contar anécdotas, pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué es? ¿El qué es? Que el tarot es un set de cartas, como vos bien decías. Tengo acá unas en particular que, bueno, son las más conocidas, las más comunes. Son 78 cartas que se dividen como en dos fases. Están los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores cuentan de 23 cartas o 22 cartas. Eh, que no son, a diferencia del resto de las cartas que son los arcanos menores, que son como las cartas de los naipes, que tenés como, bueno, justo no tienen escritos los nombres, pero son como el 7 de espadas, el 3 de bastos, son como los naipes comunes con los que se usan para jugar. Los arcanos mayores representan como energías como más potentes y tienen como nombres muchos más, no sé cómo llamarlos, como
categorías, ya no tienen números, o sea, tienen números arriba, pero Sería como algo troncal. sí, cruza todo. En realidad es como que manejan energías más grandes, representan como eventos más importantes, como cosas más puntos de Hi- inflexión en la vida de la Hitos. persona cuando sale. Claro, como hitos que cuando pueden salir en la respuesta de la persona, como diciendo, bueno, ok, a esta parte hay que prestarle atención porque maneja como mucha energía o está muy cargado o es muy importante que le preste atención. Los arcanos menores hablan de cosas como más cotidianas del día a día. eh, Hablan, y entre todas las cartas, individualmente tenés como un rango de emociones, llamémosle, porque puedes tener cosas lindas y feas, todo entre comillas, ¿no? Porque nada es Sí, sí, lindo o sí. feo, pero bueno, tenés de todo el rango de emociones y encima combinándolos en tiradas, porque cada uno puede tirar la cantidad de cartas que quiera para cada respuesta, eh, ahí se combina y tenés infinitas posibilidades de combinación de todas formas. Eh, Creo que eso por lo menos para dar una idea, digamos, el tarot sirve para eso, una sesión se arma, es mucho mejor cuando sea como una charla, no es como una persona, voy con preguntas, me responden y me voy, sino es como que se entabla una charla con el tarotista, porque el tarotista, si bien hay personas que pueden ser adivinadores o videntes porque tengan algún don en particular, en líneas generales, la persona común, como yo cuando arranco, tipo, no tiene ningún don en particular, entonces nada, yo no veo, no adivino ni sé tu vida Claro. cuando me estás preguntando algo. Entonces, si me preguntas, no sé, me va a ir bien en tal cosa. Si no estoy en Eh, pareja, pero en 10 años me caso. claro, y es como, bueno, contame un poco de tu vida. ¿Estuviste en pareja antes? ¿Cómo te fue? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que querés para tu vida? Entonces, conocer a la persona le da mucho contexto a la lectura después. Las cartas después, con ese contexto, podés interpretar mucho mejor la relación. Todas las cartas tienen como, voy a agarrar esta que es como la primera, tienen mucho dibujo y mucha simbología. Tenés un montón de cosas acá, tenés el sol, tenés los colores también representan un montón de cosas, tenés los paisajes atrás del personaje principal, tenés los accesorios del personaje principal, el lenguaje físico, hay un montón de cosas que Un podés montón. mirar. Obviamente que no hace falta saberlo todo, ni verlo todo, porque en cada lectura o cada vez que sacás la carta, la atención solamente se va a ir dirigiendo a lo necesario para la respuesta. Eh, Igual a mí, sí. por lo que vos estás diciendo, a mí me da la sensación, o bueno, yo tuve esa sensación, Ujú. en esta época que yo te decía que mucho como que no me gustaba el tema del tarot, yo tenía la sensación de que era una persona que agarraba un librito que venía con unas instrucciones y leía y decía, si esta carta te sale, entonces tal cosa, entonces si Claro. te sale tal otra, entonces yo decía, pero ¿cuál es el chiste? Porque para eso me compro yo el librito, me las tiro yo y ya está. Claro. Obviamente tenía otra cabeza, pero vos lo que estás diciendo ya plantea de que es una persona que realmente tiene que tener una formación extensa para hacer una buena lectura, porque o sea, no solo es prepararse como canal, porque esa Ujú. es una forma de canalización, no es solo prepararse como canal, con todo lo que uno tiene que hacer en el día a día, que es básicamente lo que hace todo el mundo, que es este tema de ser tu mejor versión, Ujú. sino que aparte tenés que aprender toda esta simbología que tiene cada carta y cada detalle. Entonces, para que un tarotista pueda hacer una buena tirada, tiene que hacer un montón de cosas y necesita un montón de formación previa, que puede ser formal o no formal, pero es un montón de preparación. No es que vos vas y agarrás a cualquier gil de primera que te dice, mira, tengo un mazo y te lo tiro y ya está. ¿Entendés? Exacto. Porque eso lo hago yo. Sí, 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 sí. Eso Claro, tiene, es algo también muy, muy destacable que es como cualquier profesión, o sea, yo no voy a un tarotista esperando que sea una persona que se levantó un día y dijo, bueno, voy a tirar las cartitas y digo lo que se me canta o lo que veo. Lleva tiempo de práctica constante, estudio de significados, estudio de simbología, estudio de, como te decía recién, tipo de lectura de expresiones corporales, que eso no viene en el librito, digamos, con el que te venden. Sin claro. embargo, acá ves una persona re relajada, entregada a la vida, ¿entendés? Entonces, hay un montón de cosas que uno
puede ir buscando después, aparte del librito que te viene cuando te compras el mazo, que podés seguir profundizando un montón. Y es de la misma manera cuando uno va a cualquier profesión, voy al médico o al mecánico, uno espera que ese profesional esté formado en mayor o menor medida de alguna forma, que haya estudiado, que haya practicado, que no sea tal vez su primer cliente o lo que sea, y vaya, nada, y uno entrega esa confianza de decir, ok, esta persona sabe sobre lo que está hablando. A mí Mir quería decir algo, Sí, te a ver, saluda. vale. Algo, si se quiere, técnico para Ujú, tener en cuenta, que puedes verlo como técnico o no, ujú, pero dice que esto que vos estás diciendo es muy real del tema de todos los detalles que hay en las cartas, y si bien no va a profundizar, porque ujú, no va a interesar mucho en este capítulo, sí te dice que para vos y para cualquier otro tarotista, que teniendo en cuenta lo que se dijo en el último episodio, esto que se está hablando del progreso del tarotista en función al aprendizaje que hace, el tarotista, según sus propias verdades y cómo va avanzando, es que va captando los detalles que están en las cartas. exacto, Entonces, por eso es que también va mutando mucho de un tarotista a otro, porque mismo su aprendizaje como ser individual está en distintas instancias frente a otros tarotistas distintos. Por eso es que muchos recomiendan bueno, si un tarotista no te gusta, prueba con otro. O si una forma de terapia no te gusta, prueba con otra, por un tema de resonancia y también porque mismo el que te va a atender de alguna manera y hacer el acompañamiento, también tiene una instancia de aprendizaje ujú, y tal vez no, no puede encajar del todo bien con tu propia instancia de aprendizaje. exacto, Pero bueno, que eso es un poquito, si se quiere, la parte técnica del tema de por qué hay veces que ves detalles y a veces no, porque unos todas ve así y otros no. Entonces, eso exacto, es algo bueno para tener en cuenta, sobre todo para elegir también al tarotista o el acompañamiento que sea, y también para el que hace la instrucción en tarot, tener en cuenta que si uno practica, porque es el camino del maestro, si uno va adquiriendo y va practicando, con el tiempo y según sus propias verdades, es que va a ir captando más detalles, pero para eso se requiere paciencia y práctica. exacto. Sí, 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 tal cual. Funciona, como hablábamos recién, funciona lo mismo como con cualquier profesión. Si no te gusta el médico con el que caíste, bueno, voy a otro, porque tal vez me va a entender de otra forma, me va a entender más profundo. Y hay muchas formas, como bien decían, de interpretar el tarot desde cualquier ángulo. El tarot también está muy ligado a lo que es la astrología. Cada carta, por lo menos de los arcanos mayores, bueno, los arcanos menores también en menor medida, tienen una correlación con algún planeta o algún signo que maneja como cierta energía. Yo particularmente de astrología sé poco y nada. Estamos igual en eso. Entonces, claro, una persona que sabe un montón de astrología puede hacer un montón de paralelismos y conexiones entre las cartas porque le suma mucha más información. Entonces, podés atacar el tarot desde cualquier ángulo, el que te sea más cómodo, el que más te guste. eh, y cualquiera va a estar bien, porque lo importante es que, como vos decías también, es un medio de canalización. A través de algo físico, a uno le está llegando el mensaje, por más de que tal vez no lo sienta físicamente, y ese mensaje después lo puede interpretar a través de símbolos para poder compartirlo con la persona o el consultante que está en la sesión en el momento. Me da la sensación de que es como, viste que cuando arrancás, o bueno, hay mucha gente que arranca haciendo consultas con un péndulo o un aurameter Ujú, y preguntan por sí o por no, y exacto. acá estás usando otra herramienta, pero que te da mucho más detalle Ujú, que otras, tal vez. Eh, exactamente. Exactamente, es lo mismo. El péndulo se arranca, ya vamos a hablar del péndulo un poquito más adelante, pero el péndulo se arranca como por sí o por no. Tenés algunas tal vez otras respuestas que se pueden hacer algunos biómetros se llaman o algunas especie de guías para las respuestas. Eh,
Y bueno, nada, esto te da como mucha más profundidad, un contexto mucho más amplio, mucho más profundo y está bueno, es diferente, es otro tipo de herramienta, cada uno resuena con Sí, diferentes sí. herramientas. Para mí el tarot fue como el camino de entrada y está muy bueno. Pero sí, en líneas particulares uno está, el tarotista por lo menos, está funcionando como canal, está canalizando mensajes a través de las cartas, los visualiza y los puede compartir con el paciente, digamos. Eso como en una sesión del día a día. Este, para los tarotistas, voy a hablar un poquito ahora sobre lo que serían tal vez como algunos rituales iniciales, digamos, que uno suele hacer previo a arrancar una sesión que es súper personal de cada uno y cada uno hace lo que más se siente cómodo, pero lo más importante de todo, creo que yo me di cuenta en este tiempo, es que la intención es lo más importante. Al principio para mí era como muy abrumador, porque tenés 78 cartas con 78 Claro. significados diferentes y con 1000 detalles, porque hay un montón de simbología y demás, y era como, esto no me lo memorizo ni en 3 años. No, no. Y después te das cuenta que, bueno, a ver, vamos a enfocarlo de otra forma, vamos a verlo como más relajado, vamos a ver qué veo sin leerme el librito todo el tiempo, empezar a verlo como más relajado. Y me cambió bastante en ese sentido de que la intención, mi misma intención fue cambiando a través de los años, a través del tiempo, como que decía, bueno, hoy quiero, o en esta tirada en particular, quiero ver un poco más, quiero ver un poquito más de detalles. Y salen, por así decirlo entre comillas, las cartas que te ayudan a decir, bueno, vamos a ver un poquito más por acá, vamos a ver qué otra cosa ves acá. Y esa intención que uno se pone de hoy quiero hacer esto, hoy quiero probar aquello, algo nuevo, se acomoda con la realidad y de repente funcionan las cosas funcionan. Sí, Dice a Mimir que en realidad los sanadores no lo ven, pero siempre las consultas son para las dos partes. ok, Para que no va a profundizar, pero dice que eso vos lo ves y es así, porque en realidad la tirada, cuando vos la haces, también es para vos, solo que tal vez para vos no es las situaciones en la vida de la otra persona, pero para vos es tal vez un aprendizaje que te queda de hablar con esa persona claro, o la misma práctica con las cartas. Entonces, siempre, no importa qué método estés utilizando, siempre la consulta es para los dos. bien. Entonces, sí, que eso sin ninguna duda vos vas adquiriendo y te va llegando, porque de esa forma también te van mandando, dice como tareas, entre comillas, Mira, qué bien. como despiertan cierto interés o enfocan tu atención en alguna carta, en algo, una particularidad, algo que te Ujú, llama la atención, para que vos después eso lo uses como un disparador y empieces a investigar por tu cuenta. O es como que te abren una ventana o claro, una ok. puerta a otro lado y dicen, bueno, mira, acá había otro ambiente de una casa. Si querés pasar, pasá y mira a ver qué hay adentro. Claro. Sí, 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 sí. Está ¿Entendés? bueno, está bueno. Yo siento que también de todas las charlas, como que uno se lleva algo. Me ha pasado a veces que he visto, bueno, ya un poquito más adelante lo iba a hablar, pero no importa, es como que me salen como cartas repetidas todo el tiempo. Yo digo, qué raro, ¿cómo puede ser? O Claro. sea, las mezclo todo el tiempo y le hago una mezcla bien fuerte, corta a la persona, las cartas si lo tengo físicamente adelante a la persona. ¿Qué le sucede, Claro, señora? ¿por qué me sale todo el tiempo? Y a veces pueden ser mensajes para otra persona, y pueden ser mensajes para mí, como que ya depende de vuelta de la intención, de cómo lo veo, digo, bueno, tal vez esto viene para mí. Le voy a prestar Claro, atención a esto, que es algo que me está claro. llamando la atención a mí en el mismo momento que también le sirve a la persona. Así que sí, muchas veces lo he notado eso, como decir, ok, acá hay algo para Sí, sí, acá hay extraer, algo más. claro. Em, Como se dice, bueno, volviendo a los preparativos de previos a las lecturas, los tarotistas, hay miles de formas, ninguna es correcta o incorrecta, depende mucho de la persona, pero siempre se recomienda, por ejemplo, estar con la mente tranquila, relajada, si estás caldeado porque te peleaste con alguien o con algo, si estás súper nervioso antes de un Claro, le vas examen o a lo que tirar las sea. cartas, pero por la cabeza. Claro, o mismo si querés tirarte las cartas a vos mismo, no vas a entender nada, es un quilombo porque tu cabeza está en otro lado y no Y lo que pasa permitís. es que, o sea, es una forma de canalización. Entonces, si vos, como estaban explicando, o sea, si vos tenés estos sentimientos que generan baja frecuencia, lo que vas a canalizar sin ninguna duda
es algo exacto. que no viene de la luz, entonces tal vez no es el mejor momento. Sí, tal cual, tal cual. Entonces siempre es tratar de relajarse, tratar de calmarse como para estar, permitirse, decir, ok, este va a ser el momento, es el espacio y el momento para esto, y no es para estar pensando en qué tengo que hacer de comer y que tengo que terminar ciertas tareas, o lo que tengo que pagar la luz, o lo que sea. Te digo que yo sería una tarotista de mierda. Estaría Es que se tirando te la va la carta y mente. digo, ¿y los tomates los regué? Cualquiera. Claro. Te diría, los mando con Gaby, porque yo Es así, cuesta, cuesta, pero se puede entrenar igual también, no pasa nada. claro, Yo también, tipo, como que se me dispersa la mente por momentos, y es como, bueno, no, vuelva, no, no, vuelva, no. vuelva Sí, acá, sí, vuelva al sí, sí, presente. no, no. Pero bueno, lleva tiempo, pero son como, se recomiendan esos ciertos momentos y esas preparaciones, por lo menos uno, no son necesarios armarse ningunos rituales, pero como hablábamos, en el otro capítulo, respirar es muy importante porque te ayuda mucho a relajarse, lavarse las manos o la cara, como entrar en contacto con el agua para relajar, todo eso sirve un montón como para entrar en un estado mucho más neutral o tranquilo, como para poder canalizar bien con las cartas. También se pueden hacer sahumados con diferentes tipos de hierbas, sahumar el espacio donde uno va a estar tirando las cartas, sahumar las cartas si se quieren limpiar, eh, por lo que sea. No, no siempre es 100% necesario. Cuando a uno le llega tal vez, un mazo nuevo, compras un mazo nuevo, puede ser que haya pasado por muchas manos, entonces en ese momento sí está bueno hacerle tal vez como una mini limpieza. De cualquier forma se puede hacer bueno, hay muchas herramientas, se puede hacer con radiestesia, con saumo, con agua, con cualquier elemento. Se pueden hacer diferentes tipos de limpiezas a los mazos como para limpiarlos energéticamente de las energías de otras personas y que quede impregnado tal vez de una energía que uno quiera darle. Ya sea la nuestra, como energía, se lo puede cargar con energía de luna, de sol, de elementos de vuelta, con viento, agua, tierra, fuego, con lo que vos quieras. Eh, y eso está bueno porque ya setea la intención de Mm. qué tipo de mazo querés tener. Sí. Dice a mí, Mir, que lo Ujú. que decís es muy, muy correcto, pero que aparte otra cosa que pueden tener en cuenta a la hora de elegir el mazo es que, a diferencia de otras herramientas que se utilizan, los mazos vienen con una, dice, una carga energética. No, no es exactamente una frecuencia vibratoria, es una carga energética, y dice que Ujú. acá no va a profundizar, pero es una carga energética de la persona que, una mezcla de la persona que canalizó el mazo y el ser que lo entregó. Ok. Entonces, dice que sería bueno ser prudente qué tipo de mazo elegís. Dicen, hay mazos que están como muy consolidados en su mercado. Dicen oráculos y mazos de tarot. Eh, Se ríe porque dice, no entendés, pero yo lo digo así porque ellos entienden. Están como muy consolidados, entonces me dice de Marsella. Ok, sí. Hay mazos como muy consolidados y dicen, en realidad los usan por costumbre, pero en realidad no entienden qué carga energética tienen. Entonces sería bueno hacer una revisión, porque tal vez con lo que vos querés conectar para trabajar, elegís un mazo que tal vez su carga energética no está muy buena. Claro. Entonces dicen, muchas veces sí, es como esto de la intuición que te dicen vos, te fijás el mazo y lo agarrás, ¿no? Y es como Sí. que lo sentís por esta confluencia que hablaban de energías. Pero también dice, hay mucha gente que está como empezando a experimentar con esto del tarot, porque muchas veces el tarot es una entrada, como te pasó a vos, es una entrada a este mundo que hablan de la espiritualidad. Y dice, hoy en día hay mazos de los pequeños ponis, por ejemplo, que Sí. hace cualquiera y dice, vamos a ponerle dibujitos de los pequeños ponis o que tengan, dulcecitos, caramelos o cosas. Y dicen, hay mazos que tal vez son muy lindos visualmente, Ujú. eh, y si tenés que experimentar de agarrarlos, los vas a terminar agarrando, pero que su recomendación es que tal vez no se guíen tanto por lo estético, muchas veces, sino por la carga energética Ok. que tiene, porque dice, no quiere faltar el respeto al que hace ese tipo de mazo, pero muchas veces la intención es vacía y solo comercial por el simplemente hecho de Claro. vender algo, y a vos como canal esa carga
no te hace absolutamente nada, no te suma ni te resta ni hace nada. Claro. Entonces dice, estaría buenísimo si empiezan a tener en cuenta todos los que usen cartas Ujú. y entender que tiene una carga. Y con esto alinear esa carga con su propia experimentación como canal, porque eso va a hacer que también por la famosa ley de atracción, ustedes también atraigan a la gente que está más alineada con ustedes mismos para poder hacerle un buen acompañamiento según lo que requiere. Claro. Bien, 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 bien. Sí, tarot Que te es... lo tiró como chapa voladora. Está bueno, está bueno. Hay muchos estilos de mazos. Este es el tarot de Rider White. Perdón, Arthur White. Y el otro, el que mencionaban, el de Marsella, también es otro más conocido. Es uno de los más conocidos. Que tiene simbología mucho más abstracta a nivel gráfico. No es tan detallista como este, es como más abstracto todo. Entonces permite una mayor interpretación, porque ahí ya depende de qué es lo que cada uno ve. Es como los gráficos estos de psicología, como las manchas Yo que veo cada una uno ve. mariposa, no, es un Claro, asesino serial, exacto. claro. Bueno, de la misma manera, son como muy abstractos, entonces cada uno puede ver lo que quiera ahí adentro, entonces cambia bastante en ese sentido. O sea, te agrega mucha más, te hace confiar mucho más en tu intuición o confiar en lo que estás viendo, porque nada, puede ser cualquier cosa. Pero sí, sí, hay un montón de mazos, a mí me encanta, tengo una lista de mazos para comprarme porque son hermosos, así como Podés coleccionar decirles, mazos. sí, 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 es que es re lindo y cada mazo, a mí me gustan, bueno, yo tengo un mazo de gatitos muy lindo y hay un montón de mazos de gatitos diferentes Me gusta. que son geniales, son muy, muy lindos y nada, tal vez te llama un poco la estética y qué sé yo, pero bueno, nada, es como, bueno, tal vez tengo una colección ahí Claro, claro. muy buena y también, bueno, una de las cosas que quería comentar también es que todos los mazos son muy diferentes. Tal vez tiene que ver con esta carga que vos mencionabas recién, de que la forma de responder de los mazos no es siempre la misma. Cada mazo va a ser muy diferente. Y cuando uno habla con el tarot o con diferentes mazos en particular, es como si estuvieras hablando del mismo problema con diferentes amigos. Y viste que cada uno te va a decir su perspectiva de cómo resolver el problema de cada forma diferente. Alguno te lo va a tomar más gracioso, otro más serio. Y con los Bueno, pero mazos es eso lo puede mismo. ser por lo que decía recién a Minvir. Si está Ujú. canalizado de distintos seres, esos seres son distintos y tienen distinta personalidad y obviamente te van a Exacto. responder distinto. Exacto, y es una buena práctica para hacer para las personas que quieran ir, si pueden tener más de un mazo, está bueno hacer la misma pregunta a diferentes mazos y ver cómo te contesta cada uno, para que vayas conociendo un poco también el mazo de qué tipo de respuestas te da, si te da respuestas mucho más relajadas, si te da respuestas mucho más serias o mucho más chistosas tal vez. Y no podés, o sea, si, ah, bueno, nosotros sabemos que arman grupos de trabajo, ¿no? Para ciertas Ujú. cosas, estamos Sí, hablando de seres, ¿no? sí. Arman grupos de trabajo para llevar adelante ciertas tareas con canalizadores y demás sanadores. Ujú. Si estamos planteando esto, y esta es la primera pregunta boluda A ver. del día, yo no puedo comprar varios mazos y mezclarlos, porque a mí me gustaría hacer eso. O sea, si yo fuera tarotista, yo pateo todos los libros y agarro y empiezo a mezclar cartas a lo loco y que salga lo que salga y va a salir algo bien. Sí, 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 es que seguramente podés hacerlo y de vuelta todo va un poco ligado a lo que hablábamos antes. Lo importante es la intención, es como, bueno, mi intención ahora es esto, voy a mezclar todo, a ver qué sale y las cosas se van a dar para que veas lo que tengas que ver o que te llegue lo que tengas que llegar en el momento con la pregunta que estés haciendo. Eso es Ah, cien por entonces, no ciento. es la práctica más común, pero en realidad puedo hacerlo si quiero. Sí, 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 cada uno puede hacer lo que quiera en ese momento. No es como lo ideal o lo mejor visto, eh, pero nadie te quita que no lo puedas intentar y tal vez es lo diferente y lo que más llama la Claro, un atención. día me levanté y dije, hoy estoy rubia de pelo largo y mezclo todas las cartas. O sea, Sí, 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 es que cada uno me dio puede ese por- manejarlo como quiere. Eso está muy bueno. La verdad es Ok, que no hay limitación, o sea, la limitación es tu propia imaginación. Entonces vos puedes hacer lo que vos quieras. me gusta, me gusta. Lo mismo incluso con las tiradas. Uno puede armar, hay un millón de tiradas en internet si uno se pone a buscar sobre tiradas para lo que sea, donde
se tiran diferentes cantidades de cartas y cada carta representa como la respuesta a una pequeña pregunta dentro de una temática, como por ejemplo, para así decirlo, lecturas para el dinero, para la, ¿cómo se llama esto? La abundancia. Entonces cada carta que saco, pueden ser 3, 4, 6, dependiendo de la tirada, cómo se armó, representa algo como, bueno, cómo está tu economía en el presente, cómo viene tu economía en el pasado, cómo venía, cómo manejabas, cuál es tu relación con el dinero, es otra carta. Entonces, como que cada carta en particular te hace como una pequeña información en vez de hacer 78 preguntas, como que te dan un mayor panorama de todas las cosas. Depende de cada uno, depende de cada tarotista. Hay algunos que no usan ninguna tirada en particular y solo sacan cartas y ven lo que venga. Hay cada uno que arma los suyos, hay algunos que usan las que ya existen en internet, está todo completamente válido, pero bueno, cada uno tiene que encontrar la forma que más le es fácil y con el tiempo puede ir mutando, no hace falta que arranques y ya me caso con esta técnica para siempre, para toda la vida y no voy a hacer más nada, sino como que puedes ir cambiando y adoptando cosas nuevas porque es forma de la práctica, la experimentación, de crecer, de aprender cosas nuevas, de ver qué pasa, tal vez lo pruebo y no me gusta y bueno, vuelvo a la anterior. Ok. Está bueno eso. Dentro de las preparaciones también que estábamos hablando antes, se pueden tener, que también se usa mucho, cristales cerca, digamos, para que te ayuden a uno como canalizador, a estar como más relajado, más tranquilo, que te permitan llegar mejor los mensajes, o incluso si estás trabajando físicamente con la persona adelante, para relajar a la persona, que la persona no venga con los nervios acá arriba, tipo onda, necesito resolver este problema, necesito que me ayudes y qué sé yo. Bueno, vamos a calmarnos, vamos a respirar un poquito y los cristales alrededor ayudan bastante a mover la energía del entorno donde estás trabajando. Se pueden usar velas de ciertos colores, que seguramente después, más adelante vamos a hablar de cristales y de velas y los colores y demás. Pero bueno, sí, se pueden tener con un montón de elementos de lo que uno resuene tener en el entorno que lo ayude a estar calmado. Decir, bueno, estoy en este espacio donde nada me molesta, nada, ninguna entidad baja se puede acercar, porque acá este espacio ya está todo consagrado con todos mis elementos, entonces como que generás una especie de burbuja de protección con todos esos elementos y de esa forma uno se queda tranquilo de que el mensaje o los canales que llegan son los correctos o los que uno quiere que lleguen. ¿Sí? Dice a Mimbir que una buena práctica para los tarotistas o para canalizadores en general, sin importar el tipo de herramienta que utilicen, es pedir asistencia a los sabiares azules, porque son unos seres que no presentan polaridad, Ok, tienen polaridad positiva. Entonces, si vos pedís asistencia y que vengan, ellos no van a transferirte las respuestas, ¿sí? Pero lo que van a hacer es funcionar como protección porque van a generar un escudo natural ok, en el lugar en donde vos hagas la práctica que estés desarrollando y no puedan haber interferencias bien, con seres de baja frecuencia, que es una forma, es como, dice, no es exactamente como decir poner una curita, pero es una forma de negar una confluencia de energías cuando no se bien, quiere. Y dice que en estas prácticas, sobre todo si la persona tal vez no está tan avanzada en el desarrollo, el fortalecimiento del centro corazón, pero sabe que en realidad su camino en realidad va a decir que es desde la luz. claro, Entonces, en esos casos le puede servir tranquilamente pedir asistencia a los saberes azules porque generan como una especie de escudo de bien, muy alta frecuencia que no permite que haya interferencias en las cartas, porque dice que eso pasa mucho, que muchos utilizan cartas que tienen esta carga vibracional, que no están preparados para hacer todavía este tipo de canalización y empiezan a canalizar cosas y se dan cuenta que en realidad la tirada no es efectiva. claro, Y dicen, no es que en realidad la persona no tenga la capacidad, tal vez todavía no llegó a ese punto y por una serie de cosas no se estaría dando, pero dice, si a esa persona le está pasando, pedir asistencia a estos seres te puede ayudar muchísimo. Y otra cosa que te quería decir es que eh, dice de estas tiradas que vos hablabas que podés ver en internet y demás, que mucha gente suele poner las cartas en forma lineal ujú, sí,
que es una de las prácticas más comunes y que no le dan tanta importancia a las formas geométricas que se utilizan para poner las cartas sobre la mesa. Ok, Y dicen que, no va a entrar mucho en detalle, pero que, como explicaban ayer, la geometría en la creación es lo que da el pilar, es la estructura. Y que si vos acomodás las cartas según formas geométricas básicas, ujú, lo que se permite es un mejor encauzamiento de la energía en una respuesta cuando está referida y ligada a un elemento, porque lo que vos estás canalizando son eventos, son ujú, disparadores, pero que están todos ligados con el sentir, porque eso se hace para que vos sientas. claro. Entonces, si por ejemplo, como se hablaba en el capítulo anterior, el fuego está ligado al enojo o a la ira o a la frustración, Ujú, y esta persona está hablando de, bueno, no sé si esto o esto lo puedo hacer porque en realidad me entristece el no saber y me genera ansiedad y demás, poner las cartas en forma triangular, que es fuego, sí, permite una mejor canalización porque estás encauzando esa energía con esa forma geométrica. Entonces, ok. dentro de las formas más básicas podés acomodar, ese es un principio que es muy poco utilizado y lo vuelve mucho, mucho más efectivo. Dice, no, no es para entrar mucho en detalle, pero el círculo es agua, el triángulo es fuego, el rombo es viento y el cuadrado es tierra. Bien. Si utilizan estas formas básicas, hagan la prueba y testéenlo por ustedes mismos y van a ver que muchas respuestas se van a resolver con mucha más facilidad y en mucha más profundidad, incluso de lo que están acostumbrados a canalizar. Qué bien, me gusta, lo voy a practicar, lo voy a ver, está bueno. Y también me anoté lo de los aviares azules para no olvidarme, porque después me los iba a olvidar, si no. Yo en particular lo que hacía cuando, o lo que hago en general cuando inicio es pedir asistencia a mi familia de luz que me ayuden a protegerme, tipo burbuja de protección, para que nada que yo no quiera venga a través de esta canalización del momento. Pero bien, voy a empezar a pedirles a los Qué aviares loco azules. eso, ¿Qué qué cosa? impresionante. Nada, lo que decía de acomodar así las Ah, cartas. sí, hay muchas tiradas que tienen como cierto posicionamiento, hay algunos, se venden también a veces como que son los mats de, o los paños de tarot, y hay Mm, algunos en particular, hay muchos que son de diseños lindos, como hablábamos recién, tipo el de sí, sí, Pequeño sí. Pony o lo que sea, Yo quiero uno de los Power Rangers. está bueno, pero hay algunos que ya vienen como pregrabados, tipo como los lugares Acaba tu donde carta. poner las cartas, claro, y son para tiradas muy específicas tal vez, porque no las tenés que poner ahí en ningún otro lado, pero no he visto con ciertas figuras geométricas, he visto como, bueno, no sé, las que forman una T o una cruz o lo que sea, como que forman algunas figuras, pero no he visto así las figuras básicas como triángulo, cuadrado, círculo y rombo, lo cual está muy bueno, tiene sentido. Mi pregunta ahora pues se la voy a retrucar a Minvir. Mi pregunta ahí es, por ejemplo, ¿qué tipo, cómo manejas qué tipo de energía usar? O sea, dependiendo de la pregunta, dependiendo de la energía del consultante, es que elegís la geometría para ver qué elemento necesita o complementa o potenciar. En realidad dice que nunca se hace un potenciamiento de la forma en que lo estás planteando porque a la creación nunca le gusta mucho. Ok. A la creación le gusta equilibrado. Mm. Entonces no es exactamente potenciar en ese sentido. Dice que en realidad la energía, dice, muchas veces lo vas a resolver desde el sentir. Ok. Que el tarotista lo que tiene que hacer es confiar. ¿Sí? Esa es la clave del éxito, confiar. Pero respondiendo a tu pregunta, en realidad vos lo que tenés que hacer es asociar, cuando vos haces la tirada, esa mano, Ujú. ¿sí? Dice que no tiene la terminología en mi cabeza porque yo no hago tarot, entonces hay términos técnicos que no tengo, pero para que se entienda, cuando vos haces esa mano de tirada de cartas, vos lo que tenés que tener en cuenta en realidad es lo que te está diciendo la persona, que por eso también es importante, como vos decías, es hablar con la persona, entender qué es lo que siente la Bien. persona frente a lo que te está preguntando, porque de esa forma vos entendés qué elemento encauzar en la respuesta. Dice, una persona
dice, es muy difícil encontrar que venga una persona a atenderse en una tirada de tarot y que tenga los elementos equilibrados. Ujú, ¿Sí? claro. Puede pasar, pero dice, es difícil. Eh, o que tenga sus centros equilibrados, digamos. El equilibrio es raro. Sí, sí, sí. Hoy en día dice, el equilibrio es raro. Estamos trabajando para eso. Eh, puede haber una predominancia en elemento porque todo el mundo tiene, todo ser de la creación, si se quiere su experimentación, y dice esto más adelante se va a hablar, tiene una predominancia en elemento, y ustedes lo vieron esto en la astrología, Ujú, por ejemplo, el tema de si sos este año caballo de fuego o claro, sos tortuga de madera o lo que sí, sea, todo el mundo tiene un elemento, esa es su predominancia, eso es a lo que me refiero cuando digo predominancia, y eso va a hacer que su experimentación esté regida por ese elemento, y eso va a ser, y ojo acá, si prestan atención y lo piensan en profundidad, eso va a hacer que hayan ciertos tipos de detonantes en su programa de vida que no son frente a otro, y por eso ustedes dicen, estos de este signo tienen tal personalidad y estos tienen otra personalidad. claro. Tienen esas personalidades porque en realidad los detonantes se comparten por el elemento que los rige. ¿Sí? Ok, Son circunstancias que se van dando. Entonces, tu pregunta, desmenuzándola un poco, es, ¿la persona tiene un elemento que lo potencia? Sí, porque siempre todos, y dice, yo también tengo un elemento regidor, mi elemento es el agua, por ejemplo. ok, Dice. Ahora, el tuyo, cuando vos vas a atenderte, vos podés tenerlo en cuenta. Y dice, esto es algo más avanzado y no voy a entrar. Podés tenerlo en cuenta y eso va a hacer que la tirada sea más efectiva porque vos vas a entender el patrón de comportamiento teniendo en cuenta también lo que te digan las cartas, cómo lo va a afectar. O sea, tal vez no va a ser algo que vos vas a poder transmitir del todo a tu paciente, pero vos vas a entender mejor la lectura de claro, cartas. entiendo. ¿Sí? Entonces, limitándonos únicamente, para que sea más sencillo, limitándonos a cómo es la estructura geométrica del patrón que tiene que haber en las cartas, vos lo que haces es escuchar a tu paciente para entender qué es la sensación que le provoca la consulta que vos estás haciendo. Bien, Y de esa forma elegís la estructura, porque de eso vos canalizás el sentir, claro. Perfecto, ¿sí? perfecto. Perfecto, muchas gracias. Súper claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo voy a empezar a practicar, ahora me dejó con muchas Dice ganas. que parece sencillo, pero que es muy, muy complejo y lleva mucho tiempo, pero que en Sí, el momento en que lo entendés, lo asimilás, y es algo que empezás a sentir como algo que es innegable dentro de una sesión de tarot, claro. entonces ahí es cuando dice, te volvés el tarotista. Qué bien, El excelente. tarotista. Hay que ponerme a practicar, me tengo que poner a practicar. Eso va a ser maestro. Muy Me bien. gusta, me gusta, me gusta. Hasta acá hemos llegado el día de hoy. La semana que viene vamos a continuar con más temas de este capítulo, así que espero que les haya gustado. Síganos en las redes y por Telegram, Instagram, TikTok. También estamos, bueno, por Spotify y YouTube, por donde van a estar escuchando los podcasts. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo.